Hola amigas, amigos, seguimos acá buscando las maneras de conectarnos y de tratar de llevar el mejor sonido e imagen posible para hablar con la querida Silvia Hoppenheim. Vamos a intentar ahora, no nos rendimos. Pusimos Duke Ellington, esperemos que no nos bajen el vivo por propiedad privada con Duke. A ver, a ver. Salió el sol. No sé, vamos a ver, ojalá. Sí, mejor no lo digo. Ahí estamos mucho mejor. Sí, bueno. Volvimos Si vos lo decís. Volvimos con el Wi-Fi. ¿Se escucha bien? Preguntemos ahí a la gente. Yo te escucho perfecto, ahí dice Marita, sí, pone ahí. Bien, entonces arranquemos de cero. Decíamos entonces que estábamos acá, Silvia está cerrando rockeramente Borges Palusa y vamos a hablar sobre Pierre Menard, este texto, decíamos, publicado en 1939, que va a inaugurar justamente los textos fantásticos. Silvia recién decía que Borges va a construir su hogar en los años 40, en esos textos, sobre todo en los libros ficciones y el Aleph, ¿no? Escritos entre el 39 y el 51, el 52, porque todavía aparecen textos que luego en ediciones posteriores van a ser incorporados. Y yo lanzaba la primera idea para ir conversando a partir justamente de una anécdota que había pasado en el primer vivo que lanzamos acá, que es que Instagram nos bajó el vivo porque consideró que estábamos violando la propiedad privada de una canción de Bob Dylan, I Want You, que estábamos pasando. Lo bajó directamente, algo que nunca me había pasado. Y nos venía un poco como si fuese un esquema organizado previamente, porque justamente Pierre Menard, autor del Quijote, ponía en cuestionamiento el principio de propiedad de una obra. Dicho todo esto, Silvia estaba haciendo su exposición y contando un poco primero sobre el nacimiento de este cuento en el año 38, época también que muere el padre, que él tiene la septicemia. Así que te invito, Silvia, y encantado que puedas contarlo de nuevo y seguir desarrollando la idea. Bueno, sí, lo que trataba de anunciar, siento, viste, yo no puedo repetir lo que digo y ahora es como que tengo que volver, pero voy a tratar de que sea lo más diferente para la escucha de quienes lo pescaron por ahí. En realidad me parece muy interesante este renacimiento de Borges después de tener este accidente que es un antes y un después en la vida de Borges. Y vos fíjate que muchos de los cuentos de Borges, en gran parte liderados por personajes que tienen nombre y apellido, es importante que los personajes tengan nombre y apellido, no es tan habitual. Borges prácticamente de sus cuentos hace pequeñas biografías, ¿no? Son biografías de ficción, homologando la influencia preciosa de Marcel Schwob con Vidas Imaginarias, pero ¿qué significa hacer biografías? No son cualquier biografía. Si vos vas a ver la biografía, o los cuentos obviamente, de Funes, o El Sur, Emma Suns, son biografías del antes y el después de la vida de un personaje. No es toda su vida, es la biografía del pasaje. ¿Cuándo dejó de ser el que era? Por ejemplo, Funes cuando lo golpea el caballo y comienza con esa memoria inefable. En general siempre es el antes y el después. Y en el caso del propio Borges, también tiene su antes y después de este accidente que le parte la vida en dos porque renace. Tuvo suerte de volver de esa inconsciencia que le duró bastante tiempo, y yo lo que decía antes es que renace por la lectura, y renace por la lectura de la madre, porque la madre le leía todo el tiempo tratando de que él pudiera volver de ese estado de inconsciencia, y un buen día entendió Borges lo que la madre le estaba leyendo, y cuando lo entendió, lloró. Y ahí despierta, o sea que Borges despierta con una lectura. De allí que Pierre Menard, en cierto sentido, también es una metáfora de la lectura, no solo es una metáfora de la traducción, ¿no? Que son las dos fuertes
de este cuento. Es una metáfora de la lectura porque justamente, no solo, como bien decías vos, el autor se desdibuja y los textos son de todos, por eso no hay derecho de lector. Tenemos derecho de autor, pero no hay derecho de lector. El lector puede tomar los textos que quiera y hacerlos propios. A mí me gusta muchas veces pensar en el lector como un escritor subrepticio, que no publica, pero el lector no necesita escribir. ¡Qué suerte! El lector hace su propio libro subrayando con los ojos. De allí que muchas veces pienso que el texto inédito por excelencia es el texto del lector, el que nunca se publicará. Y en cierto sentido, Pierre Menard, este gran personaje creado por Borges, justamente fue el cuento con el que empieza a publicar después de este gran accidente, no, como decía antes, cuentos que sí narran su experiencia traumática un poco, ¿no?, ficcionalizada, como en El Sur, que allí sí encontramos un poco la representación de su propio accidente, mientras que, ¿por qué escribe Pierre Menard para renacer? Por un lado, porque con ese cuento va a ingresar en otra zona de su ficción, que como bien vos decías, yo dije antes que no me gustaba la palabra ficción especulativa, porque en la Argentina la especulación es mala palabra, pero sí pensaba en el género fantástico como nuevo hogar para sus cuentos venideros. Y por otro lado, Pierre Menard como traducción. ¿Por qué como traducción? ¿Por qué es la metáfora de la traducción? ¿Y por qué es tan original? Porque en realidad lo que se propone, este pequeño gran personaje que inventa Borges, pensá que es un cuento, y esto me gustaría decirlo para desmitificar, que en estos días ya se desmitificó mucho con todo lo que vos estuviste haciendo en el Borges Palooza, pero para desmitificar esta cuestión de la exigencia erudita y de las dificultades que implica vérselas con un texto de Borges. Son todas trampas, son trampas para esconder la sensibilidad. Porque en esos cuentos donde Borges ubica el antes y el después en la vida de una persona, también ubica otra cosa muy importante en todos nosotros. No es el mero hecho traumático y cómo uno se las arregla con eso y renace, sino también qué es lo que hacemos y más nos gusta hacer y no está a la vista. Porque vos te gusta la literatura, haces periodismo cultural, te gusta el Bailey, etcétera, etcétera, y eso es lo que está a la vista. Pero, ¿qué es lo que a uno le gusta que no muestra? Le voilà. Y Borges, en sus cuentos, trata de ir a ver eso que se oculta detrás de la maraña erudita. Pierre Menard es el gran ejemplo. El cuento empieza con todo lo que hace este intelectual francés, ¿no?, de los años 20, que de algún modo es casi una parodia de todo lo que puede hacer un intelectual, traducir, antologar, copiar, pasar un texto en prosa, pasarlo a lírica, pasar un texto de lírica a prosa. Hay toda una lista que ocupa, no me acuerdo, 1,5 páginas en el cuento de Borges, que apenas tiene 3, de eso que la gente cree que es Pierre Menard. ¿Y a qué viene nuestro narrador? Que sería el genial narrador de Borges. El narrador de Borges es un poco el testimonio que viene a dar un testimonio nuevo de este personaje. Yo les voy a decir, dice el narrador, lo que realmente le gustaba y quería lograr Pierre Menard, que es el Quijote. Pero el Quijote de Pierre Menard. Y eso no significa que tuviese que copiar el Quijote y firmarlo Pierre Menard. Es casi como un cuento que plantea algo místico en relación a la literatura, como si se pudiera producir una suerte de ósmosis y me llegue a las manos el Quijote, ¿no? Y en el caso de Menard, justamente ahí vemos
bellísima tarea del traductor, que es pasar, que es la translation famosa, ¿no? El traslado de un texto a otra lengua. Y en un momento dado, dice el cuento de Borges, quisiera que producir una palabra que coincida palabra por palabra con el Quijote de Cervantes. Y esa es la tarea de un traductor, el ideal del traductor, lo que jamás logrará un traductor, que es que coincida palabra por palabra. Y de allí que a mí me parece que el fantástico de este cuento, porque podríamos preguntar lo que es el fantástico en Pierre Menard. ¿Por qué es un cuento fantástico? ¿Es un cuento fantástico, Pierre Menard? Y es pensar si se puede traducir en la propia lengua. Ya no en la otra lengua, ya no trasladarlo a la otra lengua, sino ¿es posible ejercer la traducción en la propia lengua? Eso por un lado, ¿no? Y por el otro, en cuanto a la sensibilidad que decía antes, viste que el género policial que tanto le gustaba a Borges, uno piensa que Dupin, este personaje que inaugura el género con los crímenes de la calle Morgue, como es el detective del raciocinio, después ya va a llegar, ¿no?, en la novela negra, pero el detective del raciocinio le interesa el enigma, y no le interesa el enigma a Dupin. Por eso yo lo asocio mucho con el narrador de Borges. A Dupin, si uno se mete en el texto Los crímenes de la calle Morgue, de Edgar Allan Poe, lo que quiere no solo es saber quién cometió ese crimen horrible, ¿no?, que aparece en ese cuento, uno de los más horribles crímenes, ¿no?, una madre y una hija descuartizadas en un cuarto cerrado. No le interesa solamente descubrir quién fue, sino salvar a uno que está acusado injustamente. O sea que en Dupin hay una ética de la corrección, digamos, de una injusticia, porque se está acusando a otro. Y en Borges, el narrador de Pierre Menard, y ya suelto la palabra porque si no me encanta hablar de esto, el narrador de Pierre Menard no solo está contándonos la historia de este nuevo autor del Quijote, sino que quiere corregir la biografía que se está haciendo de Pierre Menard, contando lo que verdaderamente le gustaba hacer. También es un justiciero de las biografías. Bueno, ahora te dejo a vos un rato y la vamos charlando. No, estoy encantado con esta conversación, muy alegre que se haya podido solucionar por ahora esto, porque te escuchamos con mucha nitidez y perdón la interrupción previa, es que el tema del desarrollo de las ideas es muy importante y yo lo valoro como tal y cuando es interrumpido eso, a mí siempre me da como, me lamento, así que agradezco que se haya podido solucionar. Te voy a compartir, digamos, como si estuviésemos en el jardín de senderos, algunas ideas que me fueron surgiendo a partir de tus aportes y te devuelvo la pelota. Primero lo último, ¿no? Esto que decís que hablas de este personaje que crea en el siglo XIX Poe con los crímenes de la calle Morgue y que haces esta distinción muy lúcida que no solo es el trabajo intelectual por resolver el enigma, sino la corrección ética de un hecho injusto. Y pensaba también en un cuento como Abenjacán el Bojarí, muerto en el laberinto, donde aparece justamente uno de los personajes que elabora el raciocinio para descubrir verdaderamente lo que pasó. Y también está la idea de corregir una narración que él consideraba falsa, una historia que él consideraba falsa. Entonces hay me parece a mí, ¿no? Hay ciertas maniobras que toma Borges de Poe, ¿no?, que también abarcan el sentido de la corrección. Eso por un lado respecto a esto último. Luego vos hablabas de este hecho, este suceso del año 38 en Borges, que como bien decís, está muy bien narrado ahí en las ediciones de MC de Rolando Costa Picasso, que originalmente están en este librito, yo siempre recomiendo mucho, que es la
autobiografía de Borges, que escribe en 1870 con Di Giovanni, ¿no? Para un periodo, creo que la revista de New Yorker. Y vos hablabas ahí hablabas como del mito de origen, ¿no? Del texto, de la construcción de un mito de origen, y hablabas que fue una narración de vida porque es lo que puede hacer Borges después de despertarse. Y pensaba en el cuento El Sur, que justamente es la presentación de este acontecimiento en forma de cuento fantástico, si lo ubicamos dentro de los años 40, y fíjate que él ubica como motor de este accidente el libro Las Mil y una Noches. Y si uno empieza a reflexionar sobre Las Mil y una Noches, ve en alemán. Exactamente, en alemán, ve que la trama de Las Mil y una Noches es una narración de vida, porque Sherazade tiene que contar una historia cada noche para sobrevivir. Es decir, hay ahí una base de narración de vitalidad para poder continuar con vida, ¿no? Entonces, nada, me parece también ese aspecto que te dejo, incorporando lo de Las Mil y una Noches, digo, texto fundacional en la literatura de Borges, para la herencia de Borges, y sobre todo pensarlo en forma bifronte, ¿no? Las Mil y una Noches como lugar de vida, pero también es el lugar del peligro, porque es lo que lleva a Borges casi a la muerte. Él estaba viendo el ejemplar de Las Mil y una Noches cuando se lleva la ventana puesta. Es decir, es el instrumento del peligro, el libro como instrumento del peligro. Y por último, respecto al tema de Borges como lector más que como escritor, yo creo que él era, como vos bien decías, era muy genuino al decir que se sentía más lector que escritor. Y ahí en Historia Universal de la Infamia, ¿no? En el prólogo de la primera edición, él dice: a veces creo que los buenos lectores son cisnes aún más tenebrosos y singulares que los buenos autores, por un lado. Y luego, en otro texto, en discusión, ¿no? Dice: presuponer que toda recombinación de elementos es obligatoriamente inferior a su original es presuponer que el borrador 9 es obligatoriamente inferior al borrador H, ya que no puede haber sino borradores. El concepto de texto definitivo no corresponde sino a la religión o al cansancio, ¿no? Estas ideas, no, para continuar esto de la lectura y la traducción como textos nuevos. Bueno, hay un montón también en lo que dijiste, podríamos estar así con mucho Bailey, whisky toda una noche, y todos los que están acá invitadísimos. Primero, a ver, en El Sur, ¿no? Para ir paseando un poquito. Es un cuento que, si bien, como decíamos antes, refleja el momento casi paradojal de la vida de Borges, ¿no? Si estoy acá o estoy allá, estoy muerto o ya salí. Yo siempre trabajo en mis talleres de lectura ese cuento El Sur en contraposición, o más bien como si fuera una suerte de banda de Moebius con La Noche Boca Arriba de Cortázar, ¿no? Porque son dos cuentos que se miran en el espejo. Es muy interesante porque el personaje de Cortázar en ese cuento también tiene un accidente al principio, un accidente muy a lo Cortázar, ¿no? Porque tiene un accidente en una Vespa, en una motocicleta, en París, y también lo tuvo el propio Cortázar, ¿no? Pero uno imagina a Cortázar en una Vespa, a Borges más bien que te lo imaginás con Las Mil y una Noches golpeándose contra una ventana. Pero lo que me llama la atención, y siempre me abrumó incluso del cuento El Sur, de Borges, es que justamente vos hablabas del peligro del libro, ¿no? Que le produce ese accidente imprevisto y casi lo lleva a la muerte. Ahora, cuando él supuestamente, porque es un cuento con un final fantástico, ¿no? Una sorpresa al final, supuestamente sale de la clínica, ¿no? Este hombre que tuvo el accidente en El Sur, que pensamos que es Borges, sale de la clínica, se toma un tren para volver al campo que tanto quiere, se lleva Las Mil y una Noches en los brazos, ese mismo libro, que fue un arma casi letal, lo tiene en los brazos. Y está en el tren con ese libro en los brazos, que supuestamente para él es todo. Sin embargo, levanta los ojos
mira por la ventana del tren, ve la belleza de la vida a través de la ventana del tren, el campo, las nubes, los pájaros, y en ese momento la realidad compite con las mil y una noches y él baja el libro y prefiere mirar por la ventana. A mí me pareció siempre algo estremecedor ese momento del cuento de Borges, ¿no? Uno dice, ratón de biblioteca, no salía de los laberintos de Babel. Sin embargo, en el tren, él elige la ventana, ¿no? Eso me parece muy, muy bello, por un lado. Por el otro, yo pensaba, ¿no? Otro tema que dijiste antes que me resultó interesante. Sí, el borrador. No olvidemos que el padre espiritual de Borges es Macedonio Fernández. Y Macedonio es el texto inconcluso por excelencia y el permiso para que el lector lo siga escribiendo. Hay otra cuestión genial en la gran novela de Macedonio Fernández, que se llama Museo de la Novela de la Eterna. Cuando digo padre espiritual, para los que no saben, digamos, de Borges, es porque realmente lo fue. Borges, que en el entierro de Macedonio dijo que lo único que hizo él, Borges, fue plagiarlo a Macedonio. Claro, es muy fácil plagiar a alguien que tiene toda su obra desperdigada por ahí, que no le interesó sistematizar demasiado. Y entonces, bueno, Borges con ese material tan poderoso que descubrió Macedonio en el territorio de la ficción, hizo cuentos geniales. El último, el Museo de la Novela de la Eterna, que es la novela de Macedonio que estoy mencionando, tiene muchos prólogos, infinitos prólogos. Después viene la novela propiamente dicha, que es cortita. Y después de la novela viene un último prólogo. Esto ya es una transgresión, porque al final tendría que ser un posfacio o una conclusión. ¿Por qué Macedonio, cuando termina la novela, pone un prólogo? Ese prólogo que pone Macedonio tiene un título. El título de ese prólogo, después de su novela, es Al que quiera escribir esta novela. En cierto sentido, Pierre Menard escribe El Quijote después de leerlo. Como si en El Quijote también estuviese esa libertad que producen algunos textos en los lectores que casi que pueden escribir su vida. Fíjate que los dos grandes personajes de la literatura universal fueron lectores. Quijote, me cuesta decir Quijote porque como en la cuarentena adoptamos un perrito y le pusimos Quijote, ahora cada vez que digo Quijote siento como un ladrido en la oreja. Claro. Pero bueno. Mi perro sí se llama Borges, así que despreocupate. Bueno, andan ahí, está perfecto. Están juntitos, pueden crear a Pierre Menard. Pero justamente los dos grandes personajes de la literatura lectores son Quijote, entre muchos, ¿no? Y Madame Bovary. Son los dos lectores de la historia. Madame Bovary le fue muy mal con lo que leyó. En cambio, a Alonso Quijano, que es el protagonista de la novela de Cervantes, le fue muy bien. Se inventó una vida excepcional, ¿no? Pero por eso digo, el lector es el que escribe la vida. Totalmente, totalmente. Me encanta esta conversación. Silvia Borges también, que está acá. Estamos escuchando. Ahí está muy bien lo que dice, perdón que te interrumpa, estoy chusmeando ahí lo que dice uno. Nunca se subió a un tren, exactamente, nunca se subió a un tren, porque en realidad él no quería revelar el último desenlace de ese cuento, que justamente es fantástico, porque mucha gente piensa que se está subiendo a un tren, porque el relato lo dice, y sin embargo, no voy a seguir diciendo que se trata de una pesadilla, pero ahí es donde yo lo comparaba con el cuento de Cortázar. Miren qué interesante cuando también dos autores tienen una animosidad diferente. En el cuento de Cortázar, la pesadilla no es estar en la clínica
digamos, entubado y todo machacado, digamos, y atendido por enfermeras y con un compañero de habitación. En Cortázar, en La noche boca arriba, la clínica es el lugar de la tranquilidad, mientras que cuando se duerme el personaje, esa es la pesadilla. En cambio, en el sur es al revés. La pesadilla es la clínica para el personaje de Borges. Y la salvación es por el sueño. Totalmente, totalmente. En ese cuento, además, están estas figuras que yo creo que, bueno, Borges justamente el otro día hablábamos con Claudia Piñeiro de un texto del 33 de Borges, que son las leyes de la literatura policial para él, y señala ahí que Edgar Allan Poe no solo crea una escritura policial, sino crea un tipo de lector policial, es decir, un tipo de lector que lee en clave policial una narración, ¿no? Y siempre me parece que Borges también permite, con su escritura, crea un tipo de lector borgiano. Y en esa, digamos, enunciación del tipo de lector borgiano, en ese texto en particular, en el sur, él va a ir dejando como ciertos rastros, ¿no? Creo que dice a dos tiempos, un viejo, creo que ciego atemporal, ¿no? Va a ir como duplicando los tiempos en el que se está produciendo esta narración, lo cual lleva precisamente a los niveles de debate e interpretación que estamos manejando, ¿no? Digamos que no se puede leer solamente como digamos, como de manera lineal, es decir, que Dalman o muere en el hospital o muere justificado con esa daga. Vos decías también, Silvia, el tema de Macedonio. Fíjate, es muy interesante esto que señalás de tomarlo como mito de origen a Macedonio, un escritor inconcluso, lo cual a él le permite hacer todo, la total libertad, tomar como referente algo que no se escribió, ¿no? Digo, diciéndolo conceptualmente hablando. Pero fíjate que él también toma como mito de origen a Carriego, ¿no? Digamos, que son como los dos mitos de origen de los cuales él parte, siempre desde la periferia, ¿no? Y me parece justamente que en esta idea de los linajes, ¿no? Que trabaja muy bien Sarlo y Piglia, ¿no? En estos libros, o Borges un escritor en las orillas, o en los textos de Piglia, también están estos linajes, ¿no? El linaje macedonio y el linaje carriego. Y no porque Carriego sea un poeta mayor, el poeta mayor en los 30 era Lugones, ¿no? Sino porque era el instrumento que le permitía a Borges escribir desde el lugar donde él quería escribir, ¿no? Entonces me parece que tanto Macedonio como Carriego son esos personajes que le permiten a Borges pararse donde él quiere pararse. Eso Bueno, en el sur, justamente en el sur, viste que el primer párrafo del sur habla del conflicto de los linajes. Exactamente. Justo en el primer párrafo, no dice la palabra conflicto, dice una palabra hermosa, que yo siempre la confundo con diatriba, es, a ver si alguien se acuerda, no es diatriba, es buscalo, es al principio, no es conflicto de linajes, es como justamente la pugna de los dos linajes, lo cual ese cuento tiene otra maravilla, el sur, porque en ese conflicto de linajes que él plantea al principio entre el criollo y el germano, y cuando al final del cuento él elige, digamos, pelearse ahí en ese almacén con estos que le tiraban la miguita de pan, y decide enfrentarlos, o sea, elegir el linaje criollo, el cuento también está diciendo, bueno, no podemos elegir de dónde venimos, aunque nuestra cuna sea un seno de conflictos, pero quizás podamos elegir quién muere, quién soy al morir. No quién soy al nacer, porque no es voluntad haber nacido, pero quizás morir tiene alguna voluntad, digamos, de nombre propio, ¿no? Muy interesante el cuento. Sí,
Y bueno, la palabra está, ahí imponía discordia. Discordia es la palabra. Discordia, gracias, discordia. Sí, 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 Tengo un conflicto con esa palabra, no sé qué me pasa, y porque tengo que estamos ver qué pasa. y sí, discordia además es una palabra súper precisa, súper, súper interesante. Por otra parte, Sí, pensaba, Silvia, yo te voy como dejando como ideas para de nuevo pasarte la pelota, si a vos te parece esta dinámica de la conversación. sí, Eh, buenísimo. no, Borges no, no crea este personaje eh, traduciendo cualquier libro, ¿no? Traduce, obviamente, el Quijote, pero más allá del Quijote es la tradición europea. Es decir, es un escritor sudamericano, en este caso, Borges, tomando en forma libre un texto de la tradición europea. Es decir, hay una irreverencia de base, ¿no? Una irreverencia de base para tomar ese texto, porque fíjate que él se había metido con los grandes, se había metido con el Martín Fierro, sea en el sur, sea en la biografía de Isidoro Tadeo Cruz, pero en este caso va más allá en Pierre Menard, porque no es solamente la reescritura de un final, ¿no? Como puede ser el fin, sino justamente Ujú. es el trabajo de la repetición que produce otro texto. El texto no cambia, lo que cambia es el contexto, por lo tanto, es otro texto. Y en esta idea que vos hablabas de los borradores, hay una línea que me parece maravillosa, que dice, en efecto, no queda un solo borrador que atestigue ese trabajo de años. Habla por el borrador de Pierre Menard, ¿no? Dice, Sí. Pierre Menard copia el texto, hace palabra por palabra, y sin embargo, como él considera que no es otro texto, no hay un borrador, no quedó un registro de eso. Es decir, sigue lo intangible presentándose, aún en la copia, ¿no? Es como que, Sí, igualmente, hay en esta frase que vos estás citando, que es muy buena, que tiene que ver con que el borrador no existe, ahí también hay algo de la traducción, de lo que viene el cuento a dar cuenta del trabajo del traductor. Es muy habitual que si uno en los escritores se busquen los borradores, hasta se coticen los borradores. Mientras que en el trabajo del traductor, el borrador, que es ese momento donde la palabra oscila, transita, es tachada, es encontrada, es reemplazada, todo ese trabajo de traductor, yo te lo digo porque además mi padre fue un muy buen traductor, es el que tradujo a todos los para Sur, todos los ingleses, muchos de los ingleses, Stevenson, Virginia Woolf, Samuel Johnson, y siempre yo veía que ese trabajo del traductor, el borrador, se tiraba. Lo que importaba es cómo surge el texto en la otra lengua, ¿no? De qué manera aloja la nueva lengua ese texto que viene viajando. Pero el viaje no se ve. La tierra que se descubre sí, que sería el nuevo texto traducido, ¿no? Que eso sí me parece súper importante. Y otra está bueno. cosa y otra cosa que No, adelante, decías adelante. en relación al Quijote, ¿no? ¿Por qué el Quijote? ¿Por qué elige el Quijote? No sé si a vos te pasó o a algunos de ustedes, me encanta hacer esta propuesta, si cuando leyeron en el cuento Pierre Menard, los que leyeron Pierre Menard o los que vayan a leerlo, van a ver que en algún momento dado hay una transcripción lineal del Quijote, que es excepcional, que es justamente el concepto de verdad a través de la historia, de la definición de la historia, y Borges hace un chiste casi gráfico, porque tenemos por un lado una frase de Quijote y abajo otra frase diciendo que esto, sin embargo, lo escribió Pierre Menard. Por supuesto, el texto es el mismo, porque el valor de lo que nos dice Borges es, y vos lo dijiste muy bien antes, Daniel, el contexto redefine el texto. Ahora, ¿no les pasó que cuando lo leyeron buscaron como las 7 diferencias? Si había algo de diferente entre un párrafo y otro, o vos ya de entrada sabías que era igual. ¿Lo planteas como pregunta retórica general? Sí, a vos, a ver.
No, sí, buscás palabra por palabra, a ver si, porque, dicho de una manera más sencilla, no podés creer el juego que está proponiendo Borges. Tal cual. Y en esa sensación de que te parece tan fantástica la idea, no la terminás de creer. Y creo que en ese escenario es donde uno empieza a indagar a ver si a tratar de encontrar el truco de magia, ¿no? A ver si lo puedo Sí, encontrar, a ver. Y el truco sí, de magia era más sencillo que lo que uno imaginaba, porque uno quizás tenía una expectativa en el texto de decir, bueno, quizás cambió, porque eso era muy propio de Borges, lo hace en la Biblioteca de Babel, ¿no? Donde un texto difiere de otro solamente por una coma, ¿no? En un libro. Y entonces, digo, con esa expectativa, con ese lector que crea Borges, nada, me parece que uno va a ciertos registros como ese a ver si hay una coma de más. Y el truco de magia, el truco de prestidigitador de Borges, es mostrarlo exactamente igual, ¿no? Es como mostrarlo directamente. Mirá, no, estoy jugando limpio, ¿no? Es como sí. la muerte y la brújula. Juega limpio, Borges. Todo el tiempo te está diciendo lo que va pasando, lo que va a pasar. Yo siempre digo, Borges es el gran spoileador, ¿no? Todo texto de Borges te lo spoilea casi en el primer párrafo. Y, Sí. y sin embargo, sigue siendo igualmente maravilloso. Y vos decías, Silvia, al principio que el narrador de este texto, de Pierre Menard, pone primero los textos que ya había hecho Menard antes de esta idea del autor del Quijote. Y pensaba en, por un lado, que en uno de estos textos él va a decir, a ver si lo puedo encontrar, justo lo tenía. Sí, tal cual, me encanta. Ahí dicen, mira, imagino a Borges riéndose cuando escribió ese fragmento. Sí, la risa de Borges, uno la puede escuchar cuando lo lee, eso es hermoso. Totalmente. Cuando pone las cartas de Beatriz Viterbo ahí en el Aleph, obscenas, esas cartas obscenas, esa es una risa amarga. Y en el punto E dice de cuáles fueron los textos previos de Menard, ¿no? Dice, un artículo técnico sobre la posibilidad de enriquecer el ajedrez eliminando uno de los peones de torre. Y después dice, Menard propone, recomienda, discute y acaba por rechazar esa innovación. Es decir, tiene un control total no solo del texto, sino de la crítica del texto, la lectura que hacen de los demás del texto e incluso su propia anulación, ¿no? Y Sí, pasa de sí. eso, a mí siempre ese verso me inquietó de una manera muy poderosa. Y luego pasa justamente al Menard, ¿cómo se llama? Al autor del Quijote, al Quijote, dicho correctamente. Y es interesante, y también pensaba en aquel Borges, eso lo dice Alan Pauls en el factor Borges, que dice que Borges en los años 20 se cambia la edad en algunos prólogos, dice que nace en 1900 y no en 1899, y que justamente de esa manera podía controlar el sentido en el cual iba a ser leído. Es decir, ya no un escritor del siglo XIX que escribe sobre el siglo XIX, sino un escritor del siglo XX, habiendo nacido en 1900, que escribe sobre el siglo XIX, es decir, construye una nostalgia para hacer una literatura futura. Y nada, a Que mí es lo eso que, me que es hizo... lo que retoma Piglia, ¿no? En respiración artificial, claro. Uh-huh. Exactamente, exactamente. Y nada, y por último, en esta enumeración que hace Borges, está lleno de, como vos decías, de ironías. Por ejemplo, en el punto P dice que él hace una invectiva contra Paul Valéry y dice que esa invectiva, dicho sea entre paréntesis, es el reverso exacto de su verdadera opinión sobre Valéry. Este así lo entendió y la amistad antigua de de los dos no corrió peligro, ¿no? Esta idea de escribir un Buenísimo. texto que lo destroza y sin embargo hay un contrato de lectura con el otro que lo va a entender en su reverso perfecto. Porque en realidad, digamos, todo esto son chanchullos que puede uno disfrutarlos o simplemente saltearlos. Volvemos a Macedonio, el elogio del lector salteado.
Sí, con Valéry encontrás esta afinidad incluso de Pierre Menard con el gran personaje de Valéry, que es Edmond Test. Y si uno va a buscar a Edmond Test, se encuentra con otra, es como tirar otra hilacha de la biblioteca y encontrás maravillas. Pero también podés seguir de largo y llegar al Quijote de Menard. Y vos decías antes esta cuestión de por qué elige el Quijote, ¿no? Pensándolo en relación a Europa. Yo lo pienso quizás porque mi relación con el Quijote es particularmente muy afectiva. ¿Mm? Yo lo trabajo muchísimo en los talleres. Este año lo leímos en 3 grupos. Nos tomamos mucho tiempo para leerlo, como mínimo 6 meses, porque es un texto, el Quijote tiene vida adentro, es muy particular ese texto. Y vos fíjate que así como Pierre Menard, y así como el propio Borges, escribiendo Pierre Menard, viene de ese accidente del que hablábamos al principio, la obra El Quijote empieza también con un hombre que se le está acabando la vida. Es un hombre que tiene, para la época, 1605, 50 años, más de 50 años. Sabe que si se queda en la aldea, ya se le termina a los 50. Y este hombre, que se llama Alonso Quijano, en la primera página de la novela de Cervantes, que leyó tantas novelas de caballería, se le ocurre que, en vez de morir y dejarse morir, quedándose en su pueblo, ¿qué tal si, habiendo aprendido con todo lo que leyó a inventar una historia, ¿por qué no inventarse un cacho más de vida al borde de la muerte? Y entonces Alonso Quijano dijo, bueno, antes de morir voy a hacer el Quijote. Y será el Quijote para todos nosotros los lectores a lo largo de cientos y cientos de páginas, y Cervantes se cuida muy bien de no recordarnos nunca que debajo de la piel de ese personaje llamado Don Quijote hay otro personaje, que es Alonso Quijano, que no quiere morir y que utiliza todo lo que leyó para seguir viviendo. Y creo que en Borges pasa eso. Él renace utilizando todo lo que leyó para seguir escribiendo. Y el Quijote funciona ahí como pieza clave. Impresionante, impresionante, Silvia. Y además, creo que lo pone el narrador en este texto, que uno supone que es Borges, que él dice que, no sé si lo plantea así, pero que leer al Quijote en el siglo XVII no es lo mismo que leerlo en el siglo XXI, y lo mismo podemos decir de Shakespeare, lo mismo podemos decir de Dante, y ahí ya nos metemos de nuevo con el tema de la traducción, y yo te quería incorporar una idea. Este libro, no sé si lo conoces, es Borges y la traducción, de Sergio Wiseman, sí. Y él va a incorporar acá la disputa que tenía justamente con Ortega y Gasset, Borges, en aquella época de Sur, ¿no? Y él dice acá, las diferencias entre Ortega y él se extendían a sus enfoques de la traducción. El español publicó por primera vez un ensayo titulado Miseria y esplendor de la traducción en La Nación en el 37, y sus tesis son radicalmente diferentes de las de Borges. Privilegia firmemente el original y sostiene que la traducción debe ser lo más literal y cercana posible, en comillas fea, e ir acompañando de numerosas notas al pie, ¿no? Y naturalmente Borges es el escritor opuesto, contaba Piglia ahí en sus clases en la Biblioteca Nacional, ¿no? Que sacaba párrafos, le ponía, creaba ideas, bueno, hacía con una total irreverencia y libertad, ¿no? ¿Cómo pensás entonces, ya metiéndonos al tema de la traducción, que como bien decías es otra de las grandes lecturas de este texto, en la traducción en este texto y en lo que vos puedas aportar al respecto en la traducción en la literatura argentina de los grandes textos europeos, ¿no? Sea Shakespeare, sea Dante, ¿no? Y en tanto ideas y cómo eso pone también en discusión la identidad cultural nacional. Perdón, fue quizás muy amplia la... No, pero podemos, igual lo arrimamos a Pierre Menard, que es nuestro personaje
para cerrar tu Borges Palusa, que es un invento genial. Además, convertirlo a Borges así en un star me parece hermoso, es muy asequible, es juguetón, es filosófico, es preciso, y sobre todo Borges a mí me gusta entenderlo como muy sentimental, pero sentimental con el pudor, ¿no? Pone entre paréntesis todo lo que, hasta la verdad la pone entre paréntesis. Vos fijate los paréntesis de Borges. Si uno va a buscar los paréntesis en los cuentos de Borges, ¿qué hay en el paréntesis? A mí me gusta mucho saber qué ponen los escritores entre paréntesis, porque a veces uno cree que el paréntesis es una mera, digamos, acotación, ¿no? O algo que está entre. Sin embargo, para Borges el paréntesis es una ventanita donde la verdad puede estar resguardada. Emma pensó, ¿no? Emma Sun dice, Emma pensó, paréntesis, no, otra. Esa está buena, pero va otra. Emma pensó, paréntesis, sintió, ¿no? O sea, el que piensa siente, el que siente piensa. Y en relación a la traducción de Pierre Menard, hay una frase en el cuento que dice lo siguiente, dice Pierre Menard, he contraído el misterioso deber de reconstruir literalmente su obra espontánea. O sea, el que escribe tiene la facilidad de lo espontáneo. El que traduce tiene el deber de reconstruir literalmente, ¿no? Que sería el artificio del traductor. Ahí estamos hablando del artificio del traductor. Y vos pensás que cuando justamente el narrador de este cuento, en un momento dado dice, leyendo El Quijote de Pierre Menard, porque se supone que el narrador fue amigo de Pierre Menard, así como también el testimonio en Funes, es otro narrador que viene a testimoniar sobre la vida de Funes y a corregir lo que se dice de Funes. Imagínate si todos tuviéramos un narrador como el de Borges, que viniera a corregir lo que se dice de nosotros. Buenísimo. Bueno, el narrador de Pierre Menard dice, leo El Quijote como si lo hubiera pensado Pierre Menard. Y a mí a veces me pasa que leo Edgar Allan Poe como si lo hubiera pensado Baudelaire y como si lo hubiera pensado Cortázar, que fueron los dos grandes traductores de la obra de Edgar Allan Poe. Podemos pensar, cuando Cortázar viaja a Francia en el 51, para ganarse la vida con Aurora Bernardes, dedica 2 años de su vida, non-stop, a traducir toda la obra de Edgar Allan Poe. O sea, yo le pregunto a ustedes, a vos, aunque uno no sea un traductor, imaginándose en la piel de un traductor, 2 años metiéndose la obra de Poe por adentro de uno, saliendo de la sangre a la tinta en otra lengua, es como que te convertís en otra persona. O sea, Cortázar, después de esos 2 años de traducir la obra completa de Edgar Allan Poe, se convirtió en el Cortázar que nosotros conocemos. O sea, hay una marca ahí feroz, ¿no? De lo que implica traducir ciertos textos. No es lo mismo que leerlos. Es un placer, Silvia, esta charla. Yo ya no recuerdo a qué hora empezamos la última etapa, porque viste que tenemos 1 hora. Calculo que estuvo más cerca del 20. No sé si alguien seguramente nos recordará, porque eso me ayuda a que no se corte repentinamente la conversación, porque a veces viste que no te avisa, te lo corta directamente. Pero no quería dejar de preguntarte. Mira, está bueno, ¿ves? Ahí dicen, ahí están, perdón, me encanta lo que dicen. Leo a Faulkner como si lo hubiera escrito, tal cual, es como los precursores, Kafka y sus precursores, ¿no? Exactamente. Sí, además lo que no quería repetir porque vos ya lo dijiste muy bien, pero aprovecho esto de pensar concretamente en Cortázar traduciendo 2 años a Poe, y nada, te convertís en Poe, ¿no? En algún punto esta la internalización
de las ideas, de los textos, de las correcciones y demás. Pero no quería dejar de preguntarte, Silvia, porque hay muchos lectores, cada vez somos más, si llegamos a 100, y que vos les puedas armar una guía de textos que alguien que está llegando, porque a Borges, ¿no? Porque mi idea justamente de palucearlo es ampliar la zona de lectores de Borges, ¿no? Ayer, y sacarlo detrás del mito este de está en su torre de marfil, es inalcanzable, es difícil, etc. Ayer justamente, hablando con el fundador, con Abril, fundador de Cuentos Borgianos, él me gustó, se jugó con una frase provocadora, decía, Borges tiene más rock que Charly García. ¿No? Me pareció como una idea provocadora, está bueno pensarlo, está bueno discutirlo, ¿no? Sobre todo por la problematización de lenguajes, ¿no? En qué sentido es mejor o peor, pero está bueno como en tanto provocación. Y nada, y en esta idea de ampliar las zonas me gustaría, si te parece, que puedas dar una guía de 5 o 6 textos que decís, mira, yo empezaría por acá, va a entusiasmar por acá, y luego seguiría por acá. A ver, si uno no leyó nunca nada de Borges, primero leería Dentro del Hacedor para tratar de entenderlo a él, quizás, aunque él nunca es él, ¿viste? Es tan genial que supo construirse hasta como personaje. Después Aira, en cierto sentido, lo quiso homologar metiendo a un tal Aira en sus textos, pero Borges lo hizo mucho antes, eso, ¿no? Borges y yo es un buen texto para entender la posición, digamos, de escritor y de humano, porque detrás de un escritor, por suerte, hay un ser humano. En general, incluso hasta te diría, Cervantes, yo creo que el poder del Quijote es lo humano que era Cervantes. Hasta las mujeres que hay en el Quijote son todas empoderadas. Dulcinea es una salame, perdón, que no existe, porque Dulcinea es una entelequia que se la inventa Don Quijote, pero las mujeres verdaderas, entre comillas, los personajes femeninos de Quijote son mujeres muy fuertes, la pastora Marcela, digamos, son todas geniales. Entonces, para ubicar al narrador, Borges y yo, el narrador y la persona, para entrar por una puerta que según el propio Borges no lo representa para nada, pero que sin embargo es un cuento perfecto, sin ninguna arista intelectual, y es pura narración. Recuerden que Borges además elegía a Conrad, a Stevenson y a aquellos escritores que no tenían metadiscurso, que querían literatura, digamos, pura. Emma Suns. Emma Suns es un relato policial increíble con el mejor final que yo conozca de los cuentos escritos. Tiene un final perfecto. Y es un relato policial genial, protagonizado, como suelo decirlo, yo justo hice un taller de Emma Suns ayer, tomando también en la película de Torre Nilsson, Días de Odio, que se basa en ese cuento, protagonizada por una joven de 19 años, una obrera, virgen, que se prostituye una noche, que es asesina. ¿Qué más le podemos pedir a ese personaje de 3 páginas? Entrar por ahí es una puerta rara, pero muy clara. No es quizás el Borges más prototípico. Después, por supuesto, el sur, todos los que estuvimos hablando, ¿no? Funes, Pierre Menard, hay, bueno, todos los cuentos que quieran, pero hay un libro en particular que puede servir de miscelánea para conocer justamente, es como una paleta de Borges, los Borges posibles, que es El Hacedor, de 1960. Yo creo que con El Hacedor, si uno lee El Hacedor, elige qué Borges quiero. O sea, vas viendo, leyendo, me gusta me gusta el poeta, no, me gusta el cuentista, no, me gusta el que piensa, digamos, hace como una especie de filosofía. En El Hacedor están todos los caminos posibles. Y Borges consideraba que era su librito preferido. Silvia, te agradezco muchísimo. Me parece que fue el cierre esperado prometía esta charla y me parece, por lo que nos están contando, que así lo fue. Te agradezco muchísimo y realmente transmitís mucho entusiasmo y
y creo, como decíamos, que era el objetivo de este espacio, sumar, crear zonas de lectores, crear nuevos lectores borgianos. Así que nada, espero que te hayas sentido cómoda con esta conversación, me encantaron tus ideas y nada, es un punto inicial para que volvamos quizás en otro momento a encontrarnos con otro cuento quizás, porque justamente me gustaba tu propuesta, porque a veces cuando uno aborda a Borges en un lugar tan amplio, no lo termina de abordar por ningún lado, ¿no? Y detenernos exactamente en un texto particular, en un personaje en particular, bueno, nada, puede quizás aproximar mucho más. Bueno, gracias a vos, Daniel, porque la verdad es que me provocaste todo lo que fui diciendo, así que buenísimo encontrarnos. Un gusto, Silvia. Gracias a todos y a todas los Sí, que besos están por ahí. ahí, veo mucha gente conocida, así que talleristas que quiero un montón. Muchísimas gracias por los comentarios y esta conversación va a quedar grabada acá en el feed. Así que quienes se sumaron tarde o quieren, vieron toda y quieren releer esta conversación haciendo honor a Borges, bueno, van a ser muy bienvenidos y gracias por compartir. Bueno, y hasta otro Borges Palusa. Chau. Felicitaciones.